Bien, estimados estudiantes, vamos a analizar ahora en este tema 15 lo que son los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos con fuerza electromotriz alterna. Veremos lo que es la fuerza electromotriz alterna, voltaje y corriente en los circuitos resistivo, capacitivo e inductivo, y los circuitos resistivo, inductivo y capacitivo en serie. Primero, tenemos que entender acá cómo es la generación, ¿no?, de la corriente alterna. Aquí vemos, ¿no?, una espira que está girando. Acá tenemos pues unos carbones que hacen contacto con estos anillos y por ahí se transmite la corriente, generándose corriente en los dos sentidos, hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Esa corriente que se ha generado se llama corriente alterna. ¿Cuál es el logro de la sesión? El logro de la sesión es que el estudiante, al finalizar este tema, debe entender lo que son los circuitos resistivo, inductivo, capacitivo, que están dispuestos en serie con la FEM sinusoidal. Luego define las respectivas ecuaciones con orden, precisión y fundamento, preparándose luego para la solución de ejercicios aplicados de este tema. Aquí vamos a enunciar cómo es la producción de esta FEM alterna sinusoidal. Partimos acá desde el flujo. El flujo, ¿no?, que genera acá este campo norte-sur, que incide sobre el área de esta espira o de esta bobina, en otras palabras, hay una bobina de n vueltas, una bobina rectangular, n número de vueltas, ¿no?, de las espiras aquí. B es el campo, S es el área que cruza pues este campo magnético. Como aquí la bobina está girando, entonces ahí se va a describir un ángulo. O sea, aquí va a haber una velocidad angular constante. El ángulo en todo momento es omega t, más un ángulo de inicio. Si ese ángulo de inicio es pi medios, entonces aquí reduciendo esa parte trigonométrica, vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual a menos n, número de vueltas de la bobina, por el campo constante, el área también es constante, y aquí lo que va a variar es el ángulo, que va a ser función de la velocidad angular a la que gira pues esta bobina. Ahora, para obtener nosotros la FEM inducida, aplicamos la ley de Faraday. La ley de Faraday para FEM inducida nos dice que es igual al negativo de la variación del flujo con respecto al tiempo. Es decir, tenemos que derivar el flujo con respecto al tiempo. Derivando, vamos a tener que esa FEM inducida es función del número de vueltas, el campo, el área, la frecuencia de rotación o velocidad angular por el coseno omega t. Si llamamos a toda esta primera parte número de vueltas, campo, área y omega como la FEM inducida máxima, entonces la FEM en cualquier momento va a ser función de quién, de esta fuerza electromotriz máxima por el coseno omega t. Y a este le llamamos la ecuación de generación de corriente alterna. Aquí vemos la gráfica. Cuando el tiempo es cero, como ustedes observan, cuando el tiempo es cero, entonces la FEM es máxima, es decir, la FEM inducida toma su máximo valor. Y así, bueno, va desarrollándose, obteniéndose otros valores, ¿no?, en esta corriente alterna para FEM inducida, que sigue un modelo, en este caso cosenoidal. Aquí entonces el D sub 0 va a ser la amplitud de la función, es decir, el máximo, ¿no? Es sub 0 máximo, fuerza electromotriz máxima. T es el periodo, ¿no?, 2pi entre la frecuencia angular, tiempo que tarda en recorrer un ciclo completo, ¿no?, desde un valle hasta otro valle o desde un pico hasta otro pico. Y F es la frecuencia, es el recíproco del periodo, que te indica los ciclos realizados por unidad de tiempo, ¿no?, porque aquí se va generando
inducidas con picos cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, se vuelve a repetir después de un periodo. Ahora, lo que nos va a interesar a nosotros es trabajar con valores para la tensión o voltaje y para la corriente. Si nosotros acudimos a la definición de valores medios para una función, podemos establecer que la función, tomando su valor medio, va a ser igual a 1 sobre el periodo de integral desde 0 hasta el periodo de la función por diferencial de tiempo. Esta es una integral. Podemos aplicarlo para el voltaje y también podemos aplicarlo para la corriente. Esta es la función del voltaje, ¿no? Como hemos definido, teniendo en cuenta que el periodo es 2pi entre omega. Si nosotros aplicamos esta función, que tiene que utilizar la integral, aplicamos a la función voltaje. Entonces aquí, al integrar esto, nos va a dar igual a 0. De un modo similar también aplicamos para la función corriente, ¿no? La definición que nos están dando. Y aquí, tanto para el voltaje como para la corriente, sus valores medios no nos dan la información que nosotros requerimos, ¿no? Los valores medios no dan información sobre las corrientes alternas. Entonces no serviría mucho, ¿no? Como valores medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que recurrir pues a lo que son los valores eficaces. Los valores eficaces lo hallaríamos a través de esta expresión, ¿no? Aquí el valor eficaz, que le voy a llamar v al cuadrado, será función de esta expresión, que ya lo teníamos en la parte anterior, ¿no? Pero acá la diferencia está en que el voltaje lo hemos elevado al cuadrado y realizamos la integración sobre esa función. Bueno, esta aquí es parte matemática. Este voltaje al cuadrado máximo sale afuera y se realiza la integración sobre el coseno 2 omega t más 1 sobre 2, que es una equivalencia trigonométrica de este coseno cuadrado omega t. Y evaluando esta parte matemática, vamos a entender que el valor eficaz del voltaje podemos ponerlo como el valor máximo del voltaje entre la raíz de 2. Entonces, esto nos va a servir ya para la corriente alterna, se trabaja con valores eficaces. Lo mismo ocurriría con la corriente. La corriente eficaz lo vamos a evaluar como la corriente máxima entre raíz de 2. Con esto vamos a trabajar, ¿no? Con esto se trabaja en corriente alterna. De tal manera que los voltímetros y amperímetros que usamos en corriente alterna están diseñados para medir valores eficaces, tanto de la corriente como de la tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar valor eficaz del voltaje y la corriente? En cada caso, dividir el voltaje máximo entre raíz de 2 y en corriente, la corriente máxima entre raíz de 2. Con eso vamos a trabajar, con valores eficaces. Bien, ahora vamos a ver los circuitos de corriente alterna. Vamos a ver aquí cómo es el comportamiento de la corriente con el voltaje. Primero, cuando aplicamos esa corriente alterna o voltaje a una resistencia. Entonces aquí tenemos el circuito en serie, ¿no? La FEM alterna, corriente y está siendo aplicado a una resistencia. Para calcular la corriente en el circuito aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿no? Respecto a voltajes o potenciales. Entonces aquí podemos plantear que el voltaje es igual a I por R, ¿no? Como la ley de Ohm. Este voltaje en esta oportunidad tiene pues esta, ¿no? Característica, ¿no? De ser periódica a través del coseno omega t. Y este es igual a I por R. Aquí solamente despejamos, entonces la corriente en función del tiempo sería E sub 0 entre R por coseno omega t. Tenemos entonces el voltaje, que es E sub 0 coseno omega t, y la corriente sería E sub 0 entre R coseno omega t.
a esta, ¿no? Ahora, la relación de E sub 0 entre R le llamamos pues la corriente máxima. De aquí podemos concluir algo. Observa pues que el voltaje o el E tiene como característica el coseno omega t. Y aquí la corriente también tiene coseno omega t. A esa característica le llamamos que están en fase. Entonces decimos que están en fase. Aquí tanto la tensión E como la corriente están en fase. Quiere decir que ambos llegarán a su punto máximo. En este caso el azul es voltaje, llega a su punto máximo. Y también la corriente de verde llega a su máximo. O también a su valor mínimo. O sea, al mismo tiempo llegan a sus valores mínimos o a sus valores máximos. Cuando ocurre esto decimos que la tensión aplicada y la corriente están en fase. Esto ocurre cuando la carga, que le vamos a llamar esta de aquí carga, es una resistencia. Ahora, si en vez de una resistencia tenemos un condensador, pues aquí la cosa ya va a cambiar. ¿Por qué? Aquí tenemos nuestro circuito elemental, FEM alterna, corriente y aquí la capacidad de un condensador. Para calcular la corriente en el circuito aplicamos la ley de Kirchhoff referido a voltajes. Entonces, por definición aquí, la FEM aplicada al condensador es función de la carga que pasa por este condensador entre la capacidad de este condensador. De aquí podemos reemplazar la FEM alterna, S sub 0 coseno omega t, carga entre capacidad. De aquí despejando, tenemos que la función carga de tiempo, carga como función de tiempo, es S sub 0, capacidad por coseno omega t. Ahora, nosotros aquí podemos obtener la corriente de circuito, como así, derivando la función carga con respecto al tiempo. Y derivando esa función vamos a tener que la corriente depende de E sub 0, de la capacidad del condensador, la frecuencia angular y el seno omega t, ¿no? Y el negativo. Ahora aquí podemos acomodar, ¿no? La corriente podemos acomodar E sub 0 arriba y aquí C por omega lo podemos poner abajo, ¿no? De esta manera. Y esta función seno omega t podemos acomodarlo y ponerlo como coseno omega t más pi medios. Ahora, E sub 0 entre 1 sobre C omega, ese cociente le llamamos la corriente máxima por coseno omega t más pi medios. Comparando aquí lo que es el voltaje, ¿no? El voltaje es coseno omega t y la corriente es coseno omega t más pi medios. Entonces quiere decir que la corriente aquí, esta corriente I de t, está adelantado pi medios con respecto al voltaje. Entonces aquí dice, ¿no? En este caso que estamos indicando, la corriente y el voltaje están desfasados. La corriente está adelantada pi medios respecto del voltaje. Es decir que primero llega la corriente, ¿no? La corriente llega acá para su máximo, acá vemos, ¿no? El máximo valor de la corriente llegó, y después de un tiempo recién va a llegar el voltaje, el de azul, ¿no? Primero llega la corriente y luego llega, después de un tiempo, llega el voltaje. Entonces se dice que la corriente adelanta pi medios al voltaje. Ahora aquí hay una definición, ¿no? 1 sobre capacidad por el omega, eso se le llama reactancia capacitiva. Es como una especie de resistencia, ¿no? Que ofrece el condensador. Ahora cambiando más bien ya a una bobina, entonces el circuito se transforma en esto. Y aquí tenemos la FEM alterna, acá una inductancia o una bobina. Planteamos también por la ecuación de Kirchhoff. Aquí es E menos L derivada de corriente con respecto al tiempo, es la ecuación que nos proporciona. Reemplazando E y despejando hacia el otro lado, tendremos esta ecuación diferencial.
De aquí, separando variables, tenemos esta expresión de acá. Y luego, integrando y acomodando, vamos a tener esta expresión de acá, ¿no? Entonces, en este caso, la corriente es función de la corriente máxima por el coseno omega t menos pi medios. En este caso, entonces, la corriente se retrasa con respecto al voltaje. Entonces, acá, como vemos, en este caso, cuando aquí tenemos una inductancia, entonces la corriente, ¿qué pasa? La corriente de voltaje está desfasada. La corriente está atrasada pi medios con respecto al voltaje. Es decir, primero llega el voltaje y en su máximo valor acá o acá, y después llega pues la corriente. Si la corriente está atrasada pi medios, ¿no? La corriente está atrasada pi medios respecto al voltaje cuando tenemos una inductancia. Aquí también definimos a L por omega, ¿no? La inductancia por el omega. Eso lo definimos como reactancia inductiva o inductancia solamente. Ahora, en un circuito ya que integra a los tres componentes, una resistencia, una inductancia y una capacitancia, tenemos un circuito resistivo, inductivo y capacitivo, un circuito RLC en serie, ¿no? Aquí podemos entonces plantear la ecuación de voltajes. La FEM es sub 0 coseno omega t, la FEM alterna. Este es el voltaje en el condensador, carga sobre capacidad, voltaje en el resistor, corriente por resistencia, y el voltaje en la inductancia en la bobina es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si derivamos todo esto, tenemos para la FEM alterna, lo que estamos indicando. Aquí tenemos corriente sobre capacidad, aquí tenemos resistencia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y en el último, lo que es la bobina, su inductancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo dos veces. Esta es una ecuación diferencial ya algo compleja. De esto solamente a nosotros nos va a servir lo que es esta expresión, ¿no? Se entiende que ya la parte matemática lo va a realizar esa transformación y nos van a brindar a nosotros que la corriente en este sistema ya compuesto de tres elementos eléctricos es función de una corriente máxima por el coseno omega t menos delta. En este caso, la corriente máxima es constante, así como este ángulo delta. ¿Pero qué será el ángulo delta? El ángulo delta lo vamos a conocer como el ángulo de fase. ¿Y cómo vamos a hallar ese ángulo delta? A través de aquí de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia, ¿no? Entre la resistencia acá. Como ya se definió esto anteriormente. Entonces de ahí va a salir este delta. Ahora, aquí también se tiene que definir, ¿no?, esta expresión de acá, que se le va a llamar impedancia. Entonces la corriente máxima va a ser función del valor máximo de la FEM alterna, es su cero, entre la impedancia. Ya, le vamos a llamar impedancia a lo que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, todo eso al cuadrado. Eso se le llama impedancia. Entonces la corriente máxima sería función de quién? De el voltaje máximo entre la impedancia. Y XL menos XL se llama la reactancia total, ¿no? Es decir, la diferencia de las dos reactancias, inductiva y capacitiva. Bueno, aquí hay una alusión a lo que es la notación fasorial. Este es otro método para poder analizar los circuitos de corriente alterna, ¿no? Con fuente alterna, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tengamos nosotros una resistencia, se dice que el voltaje y la corriente, que son dos vectores giratorios, se llama un fasor, están aquí en fase. Para una capacitancia, entonces aquí la corriente adelanta al voltaje en pi medios. Estos son vectores giratorios llamados fasor. Y cuando estemos ante una inductancia, aquí la corriente está trazada con respecto al voltaje.
Bien, ahora a lo que interesa también en los circuitos de corriente alterna es la potencia de una corriente alterna. En la potencia, en una resistencia, potencia va a ser igual a lo que es el voltaje por corriente, estos dos como función del tiempo. Escribiendo las expresiones correspondientes, vamos a poder hallar la potencia media, que sería pues aquí un medio del voltaje máximo al cuadrado entre resistencia. Pero lo que más se acostumbra a trabajar es con los valores eficaces, es decir, la potencia, ¿no? De corriente alterna para un resistor va a ser función del voltaje eficaz al cuadrado entre resistencia, o la resistencia por la corriente eficaz al cuadrado. Esta potencia debe estar en vatios. La resistencia disipa energía en forma de calor por efecto Joule, ¿no? Por el efecto Joule, pero la potencia debe estar en vatios. Cuando nosotros queremos analizar la potencia de un condensador, aquí dice entonces en un instante dado la energía puede estar entrando o saliendo del condensador, dependiendo si en ese momento se carga o se descarga el condensador. Como la corriente oscila sinusoidalmente, la energía promedio disipada en el condensador es cero. Entonces la potencia, ¿no? O la energía promedio disipada en el condensador es cero. Bueno, acá la definición, y la potencia media es cero. Algo similar pasa en la bobina, ¿no? Su potencia instantánea, según la definición, y la potencia media es cero. Entonces la potencia para un condensador cero, y para una bobina también es cero. Bueno, acá tenemos la función eh, voltaje como función del tiempo, y la corriente función de lo que ya indicamos, ¿no? Para un circuito RLC. Aquí la corriente máxima va a ser función del voltaje máximo entre la impedancia. Ahora la tangente de este ángulo de fase o desfase es función de dividir, ¿no? La parte imaginaria de la impedancia entre la parte real de la impedancia. La potencia instantánea, voltaje por corriente, reemplazando respectivamente. Tenemos esto como la potencia media. Aquí parte matemática va a cancelar esto. Y nosotros podemos tener esto como potencia media, ¿no? Voltaje máximo, corriente máxima entre 2 por el coseno del ángulo de desfase. Y lo que nos va a interesar más bien es trabajar con los eficaces, ¿no? Con los eficaces, porque te acuerdas que el eficaz era b sub 0 entre raíz de 2, y el i era i sub 0 entre raíz de 2 multiplicando, vamos a tener esto. Esto como potencia media. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es los valores eficaces. Entonces la potencia para nosotros, potencia en corriente alterna, lo vamos a definir como el voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno del ángulo de fase o de desfase entre el voltaje y la corriente, ¿no? El delta. Bien, entonces aquí todo esto, el voltaje se puede poner de una forma compleja, la corriente también y la impedancia. Esto expresando en cuanto a la potencia, esta es la potencia que vamos a tener, la potencia por decirlo total, es función del voltaje eficaz y corriente eficaz. Esto podemos transformar, ¿no? De los números complejos, disponerlo de esta manera. Y lo que nos va a interesar a nosotros son la parte real. Eso va a significar nuestra potencia activa, que se va a medir en vatios. Entonces la potencia activa de un circuito se mide de esta manera, ¿no? El voltaje eficaz, corriente eficaz, por el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente. Coseno de delta. Algunos le dan phi, le dicen cos phi, ¿no? Para la potencia reactiva, es decir, potencia que consume, ¿no? El condensador o el inductor, esto se mide en volt amperio reactivo o bar, ¿no?
y la parte imaginaria de este número complejo, es decir, voltaje eficaz, corriente eficaz por el seno del ángulo entre el voltaje y la corriente, ángulo de desfase. La potencia aparente, el S, se mide en volt amperio o volt ampere, y esto sale del resultado de multiplicar el voltaje eficaz por la corriente eficaz. Eso nos lleva a definir el triángulo de potencias muy usado en corriente alterna. Es decir, cuánto de la energía que se nos brinda aprovechamos. Nosotros aprovechamos solamente esta potencia activa. Q, la potencia reactiva, lo consumen pues las reactancias, ¿no?, capacitiva o inductiva. Y S es la potencia aparente, es decir, lo que a nosotros nos llega, ¿no?, a cada instalación domiciliaria o industrial. El factor de potencia nos indica qué tanto estamos aprovechando, ¿no?, de la energía que nos brinda pues el concesionario del S, ¿no? Cos phi es la potencia activa entre la potencia aparente. Y esto es motivo, ¿no?, de todo un estudio para las empresas. Quieren lograr un buen factor de potencia para aprovechar al máximo la potencia aparente que le suministran. Bueno, aquí ya entramos a lo que es la resonancia, esto que se vio también en física 2, para un circuito RLC, que están en serie, ¿no? Aquí tanto la corriente máxima, ¿no?, la corriente máxima como la diferencia de fase depende de la frecuencia angular omega. Esta sería la corriente máxima, es su cero entre la impedancia. Ya sabemos que la tangente de delta es la diferencia de reactancias entre la resistencia. Y aquí, para conseguir la frecuencia de resonancia, tenemos que condicionar, ¿no?, que esta reactancia sea nula. Es decir, la corriente será máxima cuando esta diferencia de reactancias inductiva y capacitiva sean iguales. Y eso nos llevará a tener pues una frecuencia llamada frecuencia de resonancia, que sería el omega sub 0. Si esta frecuencia, que se obtiene como 1 sobre raíz cuadrada de L por C, coincide con la frecuencia de giro de la FEM suministrada al circuito, entonces se habrá conseguido una frecuencia de resonancia. ¿Y con eso qué se ha conseguido? Que la corriente sea máxima, ¿no? O sea, la corriente que se transmite al sistema va a ser máxima. De ahí que en algunos casos se buscaría eso, ¿no?, obtener corriente máxima. ¿Y eso cómo se conseguiría? Al tener acá que la inversa de la raíz cuadrada de L por C, ese valor, que es la frecuencia de resonancia, coincide con la frecuencia suministrada al circuito. En este caso la impedancia alcanza su mínimo valor, ¿no?, porque esto de aquí es 0, entonces la impedancia alcanza su mínimo valor y la corriente su valor más alto, Ahora, el delta vale 0, como este numerador es 0, entonces el delta también vale 0. Y el factor de potencia vale 1, ¿no? Por eso que conviene, ¿no?, obtener pues la resonancia para aprovechar al máximo la potencia suministrada, ¿no?, hacia el circuito. Pero ocurre también pues que cuando tengamos este caso, cuando no hay potencia reactiva en el circuito, algunos dispositivos eléctricos no funcionan. Eso también sería lo contrario, ¿no?, a esta bondad que tenemos nosotros de obtener la resonancia. Entramos a los transformadores. Los transformadores son dispositivos en los cuales se hace un aprovechamiento de un núcleo de hierro. Aquí se le suministra pues un voltaje llamado al circuito primario. Esta es una bobina de N1 vueltas y en el secundario hay una bobina de N2 vueltas. Esto lo tenemos pues de Faraday para voltaje 1. En el voltaje 2, o sea, en el secundario se presentaría también esto, se aplicaría, ¿no?, la ley de Faraday. Y de ahí, como este flujo magnético en este marco es el mismo, igualando tendríamos esta expresión que está aquí,
que el voltaje obtenido en el secundario depende del número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario por el voltaje del primario. Aquí van a haber dos posibilidades, ¿no? Si el n-2, número de vueltas del secundario, es mayor que del primario, entonces estamos ante un transformador elevador. Entonces el voltaje del secundario va a ser mayor que el voltaje del primario. Y si ocurre al contrario, si el número de vueltas del secundario es menor que el número de vueltas del primario, entonces vamos a tener un transformador reductor. Bueno, hasta aquí ya es el complemento a lo que nosotros hemos indicado, ¿no? Bien, estimados estudiantes, hasta aquí la parte de teoría, entonces quedaría ya para aplicar todo esto que hemos aprendido en los ejercicios que se desarrollarán.